Esta persona cada vez que me engañaba o como cometía algo que a mí me hiciera daño, al otro día venía con regalos. Y eso como que en vez de quererme apartar, simplemente como que me acercaba más a él y yo decía que eso era amor. Comencé con pensamientos que me decían que me quitara la vida. A veces subía yo a lo que era la azotea de mi casa y miraba hacia abajo y decía, ¿qué pasaría si yo me quito la vida? Y llegó un momento en el que sentí que ya no pude más. Y fue cuando me tomé unas pastillas para quitarme la vida. Hola, mi nombre es Raquel Rivera, soy de nacionalidad mexicana. Actualmente radico aquí en los Estados Unidos. Mis padres son mexicanos, mi madre es del estado de Veracruz y mi padre del estado de Puebla. Tengo 10 hermanos donde nos criamos todos juntos en el estado de Puebla. Todo empezó así. A la edad de 11 años, mis padres se separaron. Atravesamos un tiempo muy difícil. El ver la separación de mis padres, solamente éramos yo y mi hermano menor los que estábamos con mi mamá y mi papá. Mis demás hermanos ya habían todos crecido. Solamente quedábamos yo y mi hermano. A la edad de 11 años, pues él decidió irse y todo comenzó desde ahí. Mi mamá comenzó a vivir un tiempo en depresión, un tiempo depresivo. Decidimos movernos a la ciudad o al estado de Veracruz, donde vivimos un año, pero en ese año pasaron muchas cosas. En ese año en la escuela estaba cursando lo que es la secundaria y en ese tiempo sufrí mucho lo que fue de bullying. Y en ese bullying yo aprendí a defenderme a través de la violencia. Creía que ser violenta o defenderme violentamente podía hacerme que estas cosas no me pasaran. Después del año decidimos volver nuevamente al estado de Puebla, donde terminé lo que fue mi secundaria y comencé el bachillerato. En el bachillerato, uno cuando es joven piensa que todo lo sabe, que todo se mueve a como él quiere. Entonces yo creí que ya estaba en una edad donde yo podía tener una relación con alguien, salir con alguien, conocer a alguien. Hablé esto con mis padres, con mi madre, que en ese momento estaba con ella. Comenzó un joven en ese tiempo a cortejarme, a querer salir conmigo. Y pues las cosas se fueron dando y comenzamos a salir. Al principio todo parecía que todo iba normal, pero después todo empezó a todo se fue tornando diferente, todo fue tomando otro rumbo. Esta persona comenzó a celarme, a aislarme de mis amigos, de mis amistades. Él no permitía que yo saliera o me mirara con alguien, y si alguien me hablaba, él se molestaba. Y esto era algo que al principio no me daba cuenta, pero ya eran señales de que él era una persona violenta. No le comentaba a nadie nada, porque pues para mi mente nunca había tenido o había salido con alguien. No había experimentado algo como de conocer a alguien. Entonces no sabía realmente cómo es que funcionaba un noviazgo. Así pasaron los meses, los años, y las cosas cada día iban teniendo una intensidad más, al grado en que esta persona llegó a violentarme física, emocionalmente y sexualmente. Fue un proceso muy duro, muy difícil, donde necesitaba tal vez la ayuda de mi mami, pero ella no estaba en ese momento para mí. Mi mamá estaba tan enfocada viviendo su proceso de depresión, solo se enfocaba como en trabajar y en ella, como su depresión y su trabajo era lo único, lo que ella fluía a su alrededor, donde yo me sentía que no estaba para ella. Esto siguió así por meses, por años. Llegó casi cuando estábamos a punto de salir del bachillerato. Los maestros comenzaron a alertar a mi mamá de lo que yo estaba viviendo, porque yo no se lo comentaba a ella. Y cuando quería comentárselo, ella no me prestaba la atención que
que yo necesitaba oír de ella. Llegaron a dar unas charlas, unas pláticas a la escuela donde hablaron un poco sobre lo que era violencia en el noviazgo. Algo que eso llegó para abrirme los ojos y para abrirme el entendimiento de lo que yo estaba viviendo no era normal. Cuando eso sucedió y cuando mis padres empezaron a alertar a mi mamá, como que ellos ya tomaron iniciativa en hacer algo. Comenzaron a separarnos, comenzaron a intervenir para separarnos. Empezó poco a poco esto de sufrir violencia. Es como que cuesta a veces separarse o darse cuenta de las cosas porque estas personas tienen una forma de manipularnos a nosotras. Esta persona cada vez que me engañaba o como cometía algo que a mí me hiciera daño, al otro día venía con regalos. Y eso como que en vez de quererme apartar, simplemente como que me acercaba más a él y yo decía que eso era amor. Cuando ya empecé a abrir más mis ojos y empecé a entender más sobre lo que yo estaba viviendo, empecé a querer luchar con mis mismas emociones para poder salir de esto. Tenía que buscar una ayuda, algo, cómo salir. Porque esta persona buscaba siempre la manera de buscarme, de acercarse, pero no de una forma sana, sino de hacerme daño. Él me espiaba, él me quería manejar la forma en la que me vestía, quería, no sé, mis amistades, todo me mantenía aislada, todo me mantenía distanciada, no sabía cómo manejarlo. Yo lo veía normal, pero después poco a poco dije, no, esto no es normal y tengo que salir de esto. Comencé a armarme de valor para poder comentarle a mi mami. Ella no estaba en ese momento para mí. Después lo que hice fue como que para salir de esto busqué una alternativa fácil de buscar otro novio o otra pareja. Entonces comencé a buscar a un amigo que tenía lo que era en la secundaria para que habláramos, pero en eso me encontré a otra persona que fue la que le empecé a comentar todas mis situaciones que estaba viviendo con esta persona. Él me comenzó a decir que por qué estaba tolerando todo esto. Él comenzó a decirme, pues si tú gustas yo puedo ir por ti a la escuela. Si este hombre se te acerca yo puedo defenderte. Y comenzó a ir así. Él comenzó a ir por mí a la escuela. Comenzamos a salir así de ir por la escuela, vamos a casa y cosas así. Él me dejaba como en mis paradas de autobús para yo irme a casa. Después esta persona se apartó por completo, pero al apartarse ya todo el daño que había pasado empezaba a reflejarse ahora en ese momento, que empecé con pensamientos de suicidio, pensamientos de quererme quitar la vida, de sentir que no valía nada. Y esto cada vez se fue agravando más, se fue haciendo más fuerte. Y era una lucha tan interna que tenía que yo ya no sabía cómo manejarla. Había momentos que venían momentos de ansiedad, crisis de ansiedad donde me pegaba una desesperación por tirar todas las cosas, por romper las cosas. Era como una ira que había dentro de mí por dañar las cosas y no sé, hasta golpear incluso tal vez a las personas. Y era como que las personas venían y me decían algo y si no me parecía la ira que había dentro de mí explotaba. Así comencé con pensamientos que me decían que me quitara la vida. A veces subía yo a lo que era la azotea de mi casa y miraba hacia abajo y decía, ¿qué pasaría si yo me quito la vida? ¿Qué pasaría? Y tantos pensamientos que llegaban, que yo sentía que ya no podía más. Después de eso, esta persona, este joven que empezó a acercarse a mí, le empecé a comentar la situación de las ansiedades. Él empezó a ver y lo que él hacía es como invitarme a su iglesia. Comenzó a invitarme a la iglesia. Y yo decía que yo no quería nada que ver con su iglesia porque yo había sido criada en una religión diferente. Y que yo lo que mis padres me habían inculcado no quería cambiarlo porque era algo que mis padres me habían dado. En ese entonces él pues siguió así visitándome, platicándome y cosas así. Y llegó un momento en el que sentí que ya no pude más. Y fue cuando me tomé unas pastillas para quitarme la vida. Me tomé alrededor de 20 pastillas pues literalmente para morirme. Cuando hice eso fue que
entró en mí una sensación de que por qué había hecho eso y que quería volver hacia atrás y cambiar lo que había pasado, pero ya no podía. En ese entonces vivía una mujer con nosotros que era del país de Honduras y ella entró y ella me miró postrada en la cama llorando y con el frasco de pastillas jalado y me dijo que cómo estaba y que qué me estaba pasando, que por qué estaba llorando. Yo le comenté a ella que no pasaba nada y ella llegó y me volvió a preguntar y me dijo, Ra, ¿que te está pasando algo? Me dijo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Comenzó a cuestionarme y solo me empecé a llorar y ella miró el frasco de pastillas y me dijo, ¿te tomaste esto? Y le dije, sí. Ella se desesperó tanto que me dijo, ¿por qué hiciste esto? Se empezó a movilizar, empezó a llamar a mi mamá, a alertarla de lo que estaba pasando, pero mami no atendió, no acudió a lo que ella le hablaba. Entonces ella nuevamente se movió, se volvió a movilizar, se volvió a mover y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago para yo ayudarte? Y lo que ella hizo fue como que dijo, ya sé, me dijo, te voy a dar un jugo de limón y tal vez esto puede cortar el efecto de las pastillas. Y en eso alguien llega y toca la puerta y era este joven que había llegado. Y cuando él llegó a la casa, esta muchacha corrió y le dijo, no, es que Raquel, mira, se ha tomado estas pastillas, se ha automedicado y no sé qué voy a hacer, me dijo, y ella está muy mal. Entonces él entró corriendo y llegó corriendo y lo que él hizo fue como agarrar y levantarme del cuello, porque en ese momento ya es como que yo estaba tan débil, mi corazón sentía cómo se iba deteniendo lentamente, mis extremidades se pusieron todas heladas, todas frías, estaba vomitando solo espuma. Entonces él llegó, me levantó y me dijo, ¿qué hiciste? ¿Por qué tú hiciste esto? Me dijo, tal vez tú piensas que nadie te quiere o nadie te ama, me dijo, pero yo sí te amo, me dijo. Cuando él me dijo esas palabras es como que algo despertó, reaccionó dentro de mí y dije, bueno, aunque sea tengo que luchar por esta persona que me quiere, porque una de las cosas que pasa cuando estás pasando por depresión es que Satanás te mete tantas ideas de que no vales nada, de que nadie te quiere, nadie te entiende y que la mejor alternativa es quitarte la vida. Y en eso, cuando él me dijo esas palabras, es como que algo despertó dentro de mí. Él se movilizó para llamar un taxi que viniera a recogernos para llevarnos al hospital. En eso nos llevaron como a un consultorio privado, pero el médico que estaba ahí dijo que él no me podía atender, porque si yo me moría ahí, él podía perder su licencia de trabajo, no podía trabajar más. Entonces dijo, tienes que llevarla al hospital, y me llevaron para el hospital. Y doy gracias a Dios por la vida de esa mujer que me dio ese jugo de limón, porque eso empezó a cortar el efecto en mi estómago. Y ya cuando yo iba llegando al hospital, yo ya me sentía como que ya nuevamente estaba tomando calor mi cuerpo. Llegué al hospital, en el hospital me recibieron, me tomaron la presión y me sentaron un rato en lo que pasaba para atenderme en la consulta, pero ya estaba yo más estable. Y cuando yo pasé a lo que fue la consulta, recuerdo que me metí y el médico me habló y me dijo, bueno, ¿y a ti qué es lo que te pasa ahora? Me dijo. Y él agarró y me dijo, ¿que tú estás loca para quitarte la vida? Hay tanta gente que quiere vivir y tú quitándote la vida a tu edad tan corta, porque en ese entonces tenía 18 años. Cuando él dijo eso, es como que entró una ira dentro de mí y dije a mí misma, ¿por qué no me morí? ¿Por qué mejor no me quedé ahí ya botada para no saber más de estas cosas? Salimos de ese hospital, me dieron una receta para visitar un médico y yo la rompí por el enojo que yo traía. Me fui para casa. Seguíamos en ese mismo proceso de lo mismo. Este joven me empezó a enseñar la palabra de Dios. Él empezó a leerme la Biblia, empezó a leerme versículos bíblicos. Algo notaba que cuando él me leía la palabra, una paz llegaba a mi corazón. Y no lo entendía, pero es como que me producía una alegría dentro de mí. Eso fue pasando cada vez más continuo, iba a visitarme y siempre que llegaba me leía una palabra. Al principio yo como que me resistía,
pero después era yo la misma que le llevaba la Biblia a él para que él me leyera un versículo. Él comenzó a decirme que yo podía ser sanada, que él me invitaba a la iglesia y yo le decía que no quería y no quería, pero cuando regresamos de lo que fue ese día del hospital, él habló conmigo y me dijo, sabes que si tú te llegas a quitar la vida, tú vas a ir directamente al infierno porque estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y yo lo que hice fue como que esas palabras que él me dijo en ese momento me sacudieron tanto, porque a pesar de que yo quería quitarme la vida, yo no quería ir al infierno, yo quería irme al cielo. Y estaba en un pensamiento erróneo, pensando que si yo me quitaba la vida, yo iba a ir al cielo y mis problemas iban a acabar. Sin embargo, mis problemas iban a comenzar. Ahora es que ya lo entiendo mejor, pero en ese entonces no entendía las cosas. Y Satanás tiene una forma tan astuta de engañarnos y de hacernos creer que si te quitas la vida, los problemas se van a acabar. Y no es así, sino que van a comenzar. No entendía nada de lo que estaba pasando en ese momento, pero ahora logro entenderlo con más claridad. Después de eso, él seguía continuando visitándome, dándome textos bíblicos y leyéndome y explicándome. Después, la mamá de él se movilizó para buscarme ayuda psicológica o consejería cristiana en una iglesia. En ese momento, yo recuerdo que estaba mucho en la radio Alcanzando el Éxito, que es un proyecto que trabaja a favor de la familia, pero es como todo lo hacen conforme a la Biblia. Y ellos estaban ofreciendo ayudas gratuitas. La señora, la mamá de este joven, me sacó una cita con ellos y yo fui a la cita, comencé a recibir la charla. Ella comenzó a explicarme que lo que yo estaba viviendo no se debía a algo médico, sino a algo espiritual. Y que solo Dios podía sanarme. Y que tenía que empezar a perdonar todas aquellas personas que me habían dañado en mi pasado, para que Dios pudiera sanarme. Y me dijo ella, hazme una lista de todas esas personas y ven al otro día para que podamos hacer esa oración de fe. Comencé eso, llegué a mi cita y comencé a orar conforme a todos los nombres que yo tenía ahí, que era mi padre por haberme abandonado, a mi madre tal vez por el rechazo que yo sentía de ella, a esta persona con la cual sufrí en el bachillerato abuso sexual y también abuso psicológico, emocional. Comencé a perdonar a todas aquellas personas que me dañaron en ese momento de mi niñez a esa etapa. De ahí ella comenzó a decirme que tenía que venir a la iglesia cada domingo. Y empecé a venir a la iglesia cada domingo. Y cada día empezaba a sentirme mejor. El vacío que había dentro de mi corazón empezaba a ser lleno cada día. Me recuerdo que a medida que me iba sintiendo mejor, pues yo pensaba que las cosas se acababan ahí, que solamente me iba a sentir bien y ya. Y no fue así, sino que recuerdo que ahí ya todo el mundo me invitaba a salir, me invitaba a salir de viaje en familia, cosas que no pasaban, empezaban a pasar ahora. Y yo decidí dejar de ir una semana a la iglesia por irme con mi familia. Recuerdo que al llegar de ese día, yo sentía un pesar dentro de mi corazón porque no había ido. Pero me fui porque quería estar con mi familia. Y cuando yo llegué de ahí a la casa esa noche, el ataque de ansiedad volvió a darme. Y dije, ¿qué está pasando, Dios? Por favor, yo no quiero volverme a sentir igual. Y Dios me hizo entender y me hizo comprender que yo no podía ya estar separada de Él. Entonces ahí comprendí que necesitaba más de Dios, que esto no se trataba solamente de ir a la iglesia y a sentirme bien y ya irme, no, sino que mi alma necesitaba vivir diariamente en la presencia de Dios. Comencé a buscar más, comencé a rechazar salidas con mi familia por acercarme a Dios y ahí empezó una lucha espiritual. Porque ya yo estaba poniendo a Cristo por encima de mi familia. Y empezó la lucha, que si yo me iba a la iglesia, yo ya no iba a ser hija de mi mamá, que si yo empezaron mi familia a levantarse a decirme que yo ya no valía nada porque estaba abandonando nuestra religión por el cristianismo. Y comenzaban a darme
tantas cosas negativas del cristianismo que yo la verdad decía, a veces esos pensamientos llegaban y me pesaban en la mente, pero veía yo lo que Dios ya estaba haciendo en mí. Y creía más en lo que Dios me estaba haciendo en mí que en lo que ellos decían. Y así empecé a ir más y más a la iglesia. Y un día saliendo para ir a la iglesia, mi mamá me dijo, si tú sales de esa puerta, vas a dejar de ser mi hija. Y no voy a querer que vengas más a la casa. Y en ese momento solo volteé y la quedé mirando. Y le dije a ella, pues yo prefiero quedarme con Cristo que quedarme con ustedes. Porque en Dios encontré todo lo que ustedes no pudieron darme. Cuando necesitaba ayuda, no me escucharon. Cuando necesitaba esa ayuda, ustedes me juzgaron. Cuando quería que estuvieran ahí, ustedes no estuvieron. Y el único que se ha quedado conmigo ha sido Dios. Le dije, Dios está sanándome, Dios está restaurándome y yo voy a seguir. Y me fui ese día para la iglesia. Y así mi fe empezó a comenzar a crecer. Yo empecé a cuestionar a Dios, a decirle que si Él existía realmente en esa iglesia, que Él hiciera algo por mí. Y yo le pedí en ese momento a Dios, cuando estaba en la iglesia, que mi familia llegara a comer ese día todos a la casa, sin que yo los hubiera invitado. Y le dije, si tú eres real, pues te voy a pedir que mi familia llegue. Y si ellos llegan, voy a saber que eres real, le dije a Dios. En eso salimos de la iglesia, salí de la iglesia y en eso llegó toda mi familia a reunirse a la casa. Llegó una de mis hermanas, estaba yo bajándome de la combi junto con mi madre, porque hasta eso Dios empezó a restaurar la relación de mi mamá conmigo. Mi mamá le cayó muy de sorpresa todo, cómo yo estaba cambiando. Y me dijo, yo tengo que ir a ver qué es lo que te están haciendo en ese lugar, porque si te das cuenta ya no dices groserías, ya no está pasando lo que estaba pasando contigo antes. Entonces ese día nosotras estábamos volviendo de la iglesia y llegó mi familia y todos se sentaron y empezamos a comer, a platicar todos normal. Y yo no recordaba lo que yo le había pedido a Dios en mi mente en ese momento en la iglesia, sino cuando ya todos estaban sentados, Dios trajo a memoria lo que yo le había dicho. Cuando Dios me recordó eso, en mi mente entró una emoción, en mi corazón, en mi espíritu, una emoción que dije, wow, Dios, entonces si eres real, si existes tú. Le dije a Dios, voy a pactar algo contigo, pero lo que te voy a pedir es de que mi papá le pida perdón a mi mamá por todas las cosas que él le hizo. Y ya solamente fue eso entre semana. Y al llegar el viernes, mi mamá sale junto con mis hermanos para un lugar que nosotros decimos rancho, y donde mi papá radica ahí. Entonces mis hermanos aún conviven con mi papá y ellos lo llevaron a la casa. Llegó esa noche a la casa un viernes para sábado. Él lo que llegó y entró le dijo a mis hermanos que dónde estaba mi mamá. Mi mamá, al escuchar que mi papá había llegado, ella lo que hizo fue acostarse a dormir. Y ella se acostó, pero ella se hizo la dormida. Entonces dice que en eso escuchó que alguien venía y pues solamente se tapó así un poco la cara y se hizo que estaba descansando. Y en eso llegó mi papá y se sentó a la orilla de la cama y le dijo, le tocó la cara y lo que hizo él fue como darle un beso en la frente y acariciarle el rostro. Y mi mamá se despertó y dijo, ¿qué estaba pasando? Él le dijo a mi mamá, quiero que te levantes y me hagas de comer, que me des de cenar. Y mi mamá le dijo, mi responsabilidad contigo ya terminó y no puedo hacer eso. Entonces dice que él agarró y tomó sus manos y le dijo, perdóname por todo lo que yo te hice, lo siento. Y en eso dice mi mamá que le dijo, no te preocupes, todo esto ya pasó, ya quedó atrás. Y dijo, pídele de cenar a tu nuera y ella te puede dar de comer. En eso mami después llegó al otro día sábado en la tarde y ella me comentó todo esto que había pasado. Yo no recordaba nuevamente lo que yo le había pedido a Dios, pero cuando ya iba a acostarme, Dios me trajo a memoria nuevamente lo que yo le había dicho. Y le dije a Dios, sí Dios, mañana va a ser el día donde yo voy a pactar algo contigo. Y gracias porque sé que tú existes y tú eres real y te estás manifestando en mi vida. Y agarré ese día, llegó el domingo en la mañana, nos alistamos para ir a la iglesia. Y en la iglesia comencé a orar. Solamente cerré mis ojos y le dije, Dios, yo sé que tú eres real y que existes. Y te pido que tú entres a mi corazón y que tú me sanes por completo. Que hay cosas aún en mí que no han sido sanadas, que no han sido restauradas y necesito que tú me sanes. Y yo prometo que te voy a servir toda mi vida. Hoy pacto esto contigo, le dije a Dios. En eso
estaba un canto que decía, algo está cayendo aquí. Y solamente cerré los ojos y fue como que mi vida la regresaron como una película hacia atrás. Como desde el momento en el que estaba hasta mi niñez, donde ya empezaba a tener memoria y todos esos recuerdos explotaron. De ahí sentí como una paz que sobrevino sobre mí, que me llenó por completo, que no podía explicar, pero sentía un gozo, una paz, estaba feliz y no tenía razones para estar feliz, pero yo me sentía tan feliz, tan llena de paz. Y así comencé a ir cada día más a la iglesia. Comenzó a venir a mí una sed y una hambre por buscar la presencia de Dios. Algo que le dije a Dios, yo no quiero que los hombres me cambien, sino que quiero que tú mismo me cambies. Y eso comenzó así, comencé a leer la palabra, comencé a orar. Comencé a ir más y más a la iglesia, pero a medida que iba, no quería decir como que al principio ya todo estaba terminado conmigo, con los ataques de ansiedad, sino que eso aún estaba ahí. Pero a medida que iba a la iglesia, ellos nos explicaban cómo uno podía orar, cómo uno podía buscar la forma de que cuando eso viniera, uno tenía que postrarse de rodillas y pedirle a Dios que nos ayudara. Y eso comencé a hacer cada vez que venían los ataques de ansiedad. Yo no sabía orar, yo nunca había leído una Biblia, sino que cuando eso venía yo agarraba y corría a mi cuarto y me postraba de rodillas y le pedía a Dios que Él me quitara esto que yo estaba sintiendo en ese momento, que Él me sanara, que yo creía que Él podía sanar. Y a veces yo no tenía palabras para decirle a Dios, pero lo que yo le pedía a Dios era como eso: sáname, restáurame. Y también las alabanzas. Yo escuchaba mucha alabanza y a través de esa alabanza, lo que decía la letra, yo lo sentía en mi corazón y se lo cantaba a Dios y le decía: yo no tengo palabras para orar, pero yo te doy esto, porque esto es lo que realmente siente mi alma. Y comencé así, cada vez que me postraba, a veces había momentos de temor, porque me inundaba un miedo, yo no sabía de dónde venía en ese momento, pero venía un temor como que algo me rodeaba y quería que me levantara para no seguir orando, pero yo seguía ahí de rodillas, no sabía qué decirle a Dios, pero cantaba alabanza y le decía a Dios: sáname, por favor, no dejes que esto me dé, no dejes que esto me pase. Y a medida así, hasta un momento que llegué y ya no, nada de los ataques de ansiedad estaban, sino que desaparecieron. Y así comencé a sentir más y más la presencia de Dios sobre mi vida. Comencé a orar más, comencé a leer la palabra de Dios más. Comenzó esa trayectoria, comencé y seguí. Y hasta este momento sigo en los caminos de Dios. No ha sido un trayecto fácil, porque buscar los caminos de Dios no quiere decir que toda tu vida va a ser fácil. Tener a Dios en el corazón es que están los problemas, pero en medio de los problemas Dios está contigo y te da la fuerza para enfrentarlos. Su palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. O sea que Dios no nos promete estar en Él sin problemas, sino que Él nos dice que en medio de los problemas Él va a estar con nosotros. Ahora sé que no estoy sola, que tengo a Dios de mi lado y Él es el quien me ha ayudado a enfrentar cada prueba, cada situación que ha venido a mi vida. Y así creo que como Dios me ha ayudado, Dios puede ayudarte a ti. Yo estoy tratando de resumirte mi vida en un corto tiempo, pero yo sé que vivirlo y enfrentarlo no es fácil, pero lo que te puedo decir es que tener a Dios en tu vida puede ayudarte a enfrentar todo lo que tú puedas estar viviendo. Para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible si nosotros decidimos confiar en Él, si decidimos abrirle el corazón y acercarnos a Él. Si tú estás pasando por depresión, estás pasando por pensamientos de suicidio, Dios puede libertarte, Dios puede sanarte, Dios puede restaurarte, Dios puede restaurar tu vida, tu familia. Dios hasta este momento ha restaurado mi relación con mi mamá. Ahora yo creo que mi madre es mi mejor amiga. Somos las mejores amigas, nos contamos todo, nos hablamos todo y todo ha mejorado para bien. Todo ha mejorado para bien, todo ha obrado para bien, porque estas situaciones que pasaron nos enseñan cada día a ser más fuertes en Dios. Si tú estás mirando esto y estás pasando esto, te animo a que busques una iglesia cristiana donde congregarte, que no tengas temor de acercarte a la palabra de Dios. Tal vez muchos comentarios negativos van a venir, que por qué va a hacer este cambio en tu vida, por qué va a pasar esto en tu vida. No los escuches, sino que escuches más la necesidad que hay dentro de ti y que escuches la voz de Dios que quiere ayudarte y sanarte. Así con esto quiero terminar en una oración. Quiero orar por todos los que están pasando un momento así.
Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido por cada persona que está viendo este video. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús tú seas tocando su vida, su mente y su corazón, Señor. Si la persona, sea hombre o mujer, está pasando una situación tan difícil en su vida, Padre, ellos puedan experimentar tu paz, tu amor y tu bondad, Señor, tu misericordia, Padre. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú hagas retroceder toda obra de las tinieblas en contra de ellos, Padre, que quieren llevarlos al suicidio, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, pongo en tus manos la vida de estas personas, Señor, estos corazones, Señor, que están mirando y escuchando este video, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, en el nombre de Jesús. Y así también, si a ti te gustaría recibir a Cristo en tu corazón, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a acercarme a ti, a entender tu palabra, los misterios de tu palabra. Y no permitas que nunca me aparte de tus caminos. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde donde quiera que tú estés.